¿Qué pasa cuando un gerente cree que tiene todo el poder, solo para descubrir que estaba juzgando al CEO todo el tiempo? Maletín fuego cuando Ava Mitchell entra en Sterling & Co. Se enfrenta a prejuicios, condescendencia y un trato injusto. Pero Richard Davenport no sabe que está cavando su propia tumba. ¿Cómo reaccionará cuando la verdad salga a la luz? Mira la historia completa en H2 Black Historias. Índice hacia derecha, da like, comparte y suscríbete para más historias impactantes. Lucía Navarro creía en la preparación. Había pasado años abriéndose camino en el competitivo mundo de la estrategia corporativa, y si había algo que había aprendido, era que las primeras impresiones importaban. Por eso, mientras estaba frente al imponente edificio de vidrio de Torres y Asociados, tomó una respiración profunda antes de entrar. El vestíbulo era grandioso, elegante e intimidante. Los suelos de mármol se extendían bajo enormes ventanales de suelo a techo que enmarcaban el horizonte de Madrid. Los empleados se movían como un reloj, rápidos, eficientes y perfectamente pulidos. Sus trajes impecables y pasos decididos dejaban claro que este no era un lugar para los débiles. Bien, Lucía nunca había sido débil. Ajustó los gemelos dorados de su traje negro a medida, pasó una mano rápida por su moño trenzado y perfectamente alineado, y caminó hacia la recepción. Ella pertenecía a este lugar. «Buenos días», dijo, su voz firme y profesional. «Lucía Navarro. Empiezo hoy como consultora estratégica». La recepcionista, una joven de ojos cansados y un recogido rubio impecable, hizo una pausa en su escritura. Levantó la vista, su mirada recorriendo a Lucía con algo que parecía una leve sorpresa. Duró solo un segundo antes de que se recompusiera, forzando una sonrisa cortés. «Oh, sí, bienvenida, déjame ver». Hizo clic en el sistema. «Reportarás al señor Ruiz. Su oficina está justo después del área común, a la derecha». Lucía asintió. «Gracias». Sabía exactamente quién era Javier Ruiz. El hombre llevaba casi 15 años en Torres y Asociados, ascendiendo desde consultor junior hasta gerente de la sucursal. Tenía una reputación de ser astuto, directo y ferozmente tradicional. Le gustaba que las cosas se hicieran a su manera y tenía muy poca paciencia para los cambios. Y, si las reseñas internas de la cultura de la empresa eran un indicativo, tenía aún menos paciencia para los empleados que no encajaban en el molde. Graduados de universidades elitistas, hombres, preferiblemente de familias con dinero antiguo. Lucía no era ninguna de esas cosas, lo que significaba que ya estaba entrando en una batalla cuesta arriba. Caminó por el área común con pasos seguros. La oficina de concepto abierto zumbaba con energía. Grupos de consultores se reunían en discusiones, analistas tecleaban en hojas de cálculo y asistentes corrían entre escritorios, manejando llamadas y archivos. Este era exactamente el tipo de ambiente en el que Lucía prosperaba. Rápido, de alto riesgo y lleno de juegos de poder. Estaba lista, pero al doblar la esquina, no fue recibida con un apretón de manos ni un saludo, sino con una acusación. «Llegas tarde». Lucía se detuvo en seco. Las palabras cayeron como un martillo golpeando un escritorio. Sus ojos se dirigieron al reloj de pared. 8:50 de la mañana. Volvió su mirada hacia Javier Ruiz, quien estaba de pie en la puerta de su oficina, con los brazos cruzados. Alto, cincuentón, cabello entrecano peinado hacia atrás con precisión. El ceño fruncido permanente en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Ya había decidido quién era ella. Ya la había juzgado. Y ni siquiera había hablado aún. Lucía mantuvo su expresión neutral. «Según mi contrato, el día laboral comienza a las 9 de la mañana. Son las 8:50 de la mañana ahora mismo». Javier no parpadeó. «Aquí», dijo, su voz plana, «esperamos que los empleados lleguen al menos 30 minutos antes. Estar a tiempo no es suficiente. Muestra falta de iniciativa». Así iba a ser el día de hoy. Lucía había tratado con hombres como Javier antes. No les interesaba la habilidad. Les interesaba el control. Y hoy, él ya estaba intentando ponerla en su lugar. Podría haber discutido. Podría haber señalado que nadie más en el área común había llegado a las 8:30 de la mañana. Pero no lo hizo. Simplemente sostuvo su mirada, firme y sin inmutarse. «Entendido». Javier pareció molesto por su falta de reacción. La estudió un momento más antes de girar sobre sus talones. «Sígueme». Lucía lo hizo. Mientras caminaban por el área común, podía sentir las miradas sobre ella. La gente lanzaba vistazos rápidos y cautelosos antes de volver a sus pantallas, fingiendo estar ocupados. Sabían lo que estaba pasando. Había entrado en un campo de batalla, y las tropas ya estaban demasiado asustadas para moverse. Esperaba que Javier la llevara a la sección de consultores, el espacio donde pertenecía su experiencia. En cambio, siguió caminando. Pasó a los analistas. Pasó las oficinas de los consultores senior. Pasó todo lo que importaba. Y luego se detuvo.
frente a un pequeño espacio de trabajo sin ventanas cerca de la sala de copias. Lucía lo miró. Era estrecho, mal iluminado y completamente aislado del resto de la oficina. El escritorio estaba lleno de pilas de archivos viejos, el zumbido de la copiadora llenaba el silencio y el aire olía ligeramente a tóner y a café olvidado. Se volvió hacia Javier, su expresión indescifrable. ¿Este es mi espacio de trabajo? Es donde empezarás. Lucía dejó que el silencio se prolongara. Sabía exactamente qué era esto. Un movimiento de poder, una advertencia. Él estaba esperando que ella se inmutara, que protestara, que confirmara cualquier prejuicio que ya tuviera. En cambio, ella sonrió. No una sonrisa grande, brillante y falsa. Solo una pequeña, conocedora. El tipo de sonrisa que decía, sé lo que estás haciendo. Y no voy a jugar tu juego. Entró al espacio, colocó su maletín sobre el escritorio, apartando casualmente una carpeta perdida, y luego se volvió hacia él. Está bien, dijo con calma. ¿Qué es lo primero? Por una fracción de segundo, Javier dudó. Había esperado frustración, incomodidad, tal vez incluso un poco de miedo. En cambio, no obtuvo nada. Solo calma. Eso pareció molestarlo más que cualquier otra cosa. Haré que alguien te traiga algunos archivos, dijo bruscamente. Familiarízate con ellos antes de pedir algo más. Con eso, se dio la vuelta y se fue. Lucía esperó hasta que sus pasos se desvanecieron. Luego, exhaló lentamente, enderezó los hombros, y se permitió una breve y silenciosa risa. Había manejado cosas peores que Javier Ruiz. Y, lo supiera él o no, esto era solo el comienzo. Lucía había estado en entornos laborales difíciles antes. Había visto condescendencia envuelta en cortesía, había experimentado microagresiones disfrazadas de cultura de empresa, y había observado cómo hombres incompetentes eran ascendidos mientras mujeres brillantes eran ignoradas. Así que cuando Javier Ruiz dejó caer una pesada pila de registros financieros antiguos sobre su escritorio con un golpe seco, supo exactamente qué estaba pasando. No reaccionó, solo miró los archivos y luego a él, con una expresión indescifrable. Revisa esto, asegúrate de que las cifras coincidan. No podemos tener errores en nuestros registros, dijo él, su tono cortante, ya dándose la vuelta. Lucía echó un vistazo a las páginas amarillentas, algunas con manchas de café, otras apenas legibles por años de manejo. Esto no era el tipo de trabajo que una consultora estratégica debía hacer. Esto era trabajo de becario. Sin embargo, ahí estaba ella, sentada en un espacio de trabajo estrecho cerca de la sala de copias, encargada de algo que no tenía nada que ver con su experiencia. Tomó una respiración lenta y medida. Y sonrió. Por supuesto, señor Ruiz. Me pondré con ello. Javier hizo una pausa a medio paso. Había esperado frustración, tal vez incluso una discusión. En cambio, obtuvo compostura. Por un momento, pareció casi molesto por ello. Pero no dijo nada, solo se alejó. Y fue entonces cuando Lucía supo que esto era un juego. Y él estaba esperando que ella perdiera la paciencia. Pasaron las horas. Lucía revisó los registros financieros, escaneando hojas de cálculo de años atrás, corrigiendo discrepancias y catalogando mentalmente la ineficiencia de toda esta tarea. De vez en cuando, los empleados pasaban por su pequeño espacio de trabajo. La mayoría la ignoraba, pero algunos le lanzaban miradas rápidas, curiosas, vacilantes, sabiendo. Notó a un hombre en particular, Carlos Sánchez, consultor senior, cuarentón, el tipo de hombre que claramente había estado en Torres y Asociados el tiempo suficiente para entender cómo funcionaban las cosas. Había pasado por el espacio de Lucía 2 veces ya. La primera vez, le había dado una mirada breve, casi de disculpa, antes de apartar la vista rápidamente. La segunda vez, dudó. Lucía captó su mirada. Por un momento, pareció que quería decir algo. Pero luego, no lo hizo. Solo negó con la cabeza para sí mismo y se fue. Lucía lo anotó mentalmente. Había dos tipos de personas en oficinas como esta. Los que jugaban el juego. Y los que observaban desde las sidelines, demasiado asustados para desafiar las reglas. Carlos era de los últimos. Por ahora, a mediodía, había revisado 3 carpetas de registros financieros desactualizados. No había sido presentada a su equipo. No le habían dado acceso a los sistemas de la empresa. Y cuando anunciaron una reunión con un cliente por el intercomunicador de la oficina, decidió que era hora de contraatacar, solo un poco. Caminó hasta la oficina de Javier, tocando una vez antes de entrar. Él apenas levantó la vista de su portátil. Sí, me gustaría asistir a la reunión con el cliente esta tarde, dijo Lucía con calma. Javier finalmente levantó la vista. Y soltó una risita despectiva. Eres nueva, dijo, negando con la cabeza como si acabara de pedir algo absurdo. Aprende a seguir órdenes antes de pedir más responsabilidad. Lucía sostuvo su mirada. Tengo más de 8 años de experiencia liderando reuniones estratégicas con clientes del IBEX 35. Estoy más que calificada para contribuir.
Javier se recostó en su silla, estudiándola. Luego sonrió con suficiencia. Oh, estoy seguro de que tienes mucha experiencia. Pero aquí hacemos las cosas de manera diferente. El respeto se gana, Navarro. Ella podía escuchar las palabras no dichas debajo. No perteneces aquí. Podría haber insistido más. Podría haber enumerado sus credenciales, argumentado su valía, exigido un lugar en la mesa. Pero no lo hizo. En cambio, sonrió. Entendido, señor Ruiz. Y luego se dio la vuelta y salió de su oficina. Para la hora del almuerzo, ya había recibido una segunda pila de archivos desactualizados y una tarea adicional de reorganizar un armario de suministros. Ni siquiera se había quitado la chaqueta aún. Tomó un café en la sala de descanso, apoyándose en la encimera, cuando una voz a su lado dijo, no lo tomes como algo personal. Lucía se giró. Una mujer, treintañera, ojos agudos, cabello rubio recogido en un moño perfecto, estaba junto a ella, removiendo crema en su taza. Disculpa, la mujer miró hacia la puerta de la sala de descanso antes de bajar la voz. A Javier no le gusta que las mujeres hablen, especialmente las mujeres negras. Lucía tomó un sorbo lento de su café. ¿Y tú eres? Sofía, llevo aquí 5 años. Exhaló, dejando la cucharita con un leve tintineo. Lo he visto antes. Contratan mujeres, y si no encajan en su idea de el tipo correcto, él se asegura de que no duren mucho. Lucía ladeó la cabeza. Entonces estás diciendo que tengo una fecha de caducidad. Sofía dio una pequeña risa sin humor. Estoy diciendo que tal vez quieras cubrirte las espaldas. Lucía la estudió. Sofía no estaba siendo cruel. No estaba regodeándose. Si acaso, parecía cansada, como si hubiera visto a demasiadas personas pasar por esas puertas, esperando hacer una diferencia, solo para ser expulsadas antes de tener la oportunidad. Lucía tomó otro sorbo de café. Aprecio la advertencia. Sofía asintió una vez. Suerte. Luego se alejó. Lucía se quedó en la sala de descanso unos minutos más, repasando todo lo que había pasado esa mañana. Podría haberse ido en ese momento. Podría haber recogido sus cosas, salido y encontrado una empresa que realmente valorara sus habilidades. Pero no lo hizo, porque ahora no se trataba solo de un trabajo. Se trataba de demostrar algo. Lucía no se quebraba fácilmente. ¿Y Javier Ruiz? No tenía idea de lo que se avecinaba. Para media tarde, Lucía había perdido la cuenta de cuántas veces Javier había hecho todo lo posible por socavarla. No eran solo las tareas sin sentido que le había asignado. Era la forma en que lo hacía. El tono condescendiente, las miradas despectivas, la exclusión deliberada de conversaciones, reuniones y proyectos, cosas que deberían haber sido parte de su trabajo. Y aún así, ella nunca flaqueó. Completó cada tarea, no porque estuviera dispuesta a aceptar este trato, sino porque estaba observando. Estudiando, esperando, y a las 3 de la tarde en punto, Javier cometió su mayor error hasta el momento. La oficina de Javier era tan fría e impersonal como el hombre mismo. Muebles de madera oscura, un escritorio de cristal impecable, una sola foto enmarcada de lo que parecía ser un Golden Retriever. Lucía apenas tuvo tiempo de asimilarlo todo antes de que Javier, quien apenas la había mirado en todo el día, señalara la silla frente a él. Siéntate, ella lo hizo. Él juntó las manos sobre el escritorio, exhalando como si esto fuera una conversación desafortunada pero necesaria. No creo que seas adecuada para esta empresa. Lucía parpadeó una vez, su expresión indescifrable. ¿Es así? Javier asintió. Lento, firme, definitivo. No parece que entiendas cómo se hacen las cosas aquí. Tenemos un estándar, Navarro. Y francamente, no te veo durando a largo plazo. Hoy será tu último día. Y así, se recostó, esperando. Lo había hecho antes. Lucía podía verlo en la forma en que estudiaba su reacción, anticipando enojo, confusión, tal vez incluso desesperación. Pero no obtuvo nada de eso, porque Lucía había estado esperando esto desde el momento en que entró por la puerta. En cambio, simplemente se inclinó, desabrochó su maletín y sacó una carpeta. Sin decir una palabra, la deslizó sobre el escritorio. Javier frunció el ceño, pero la tomó, abriendo la tapa. Y entonces, todo su mundo se derrumbó. En el momento en que los ojos de Javier se posaron en la primera página, todo su comportamiento cambió. Se fue la autoridad compuesta, la confianza arrogante, el poder que pensaba que tenía. Su rostro perdió color, sus dedos se apretaron alrededor de la carpeta, porque frente a él, en letras grandes e innegables, estaban las palabras que lo cambiaban todo. Lucía Navarro, directora ejecutiva y cofundadora de Torres y Asociados. Silencio, denso, pesado, asfixiante. La garganta de Javier se movió mientras soltaba una risa incrédula y ahogada. Esto es una broma, ¿verdad? Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz calma, medida. ¿Parezco estar bromeando? Los dedos de Javier temblaron mientras pasaba la página.
Y ahí estaba, documentos legales, registros de accionistas, estados financieros que probaban, sin sombra de duda, que Lucía no era solo una empleada. Ella era dueña de esta empresa. La había fundado, y hoy, había soportado horas de humillación, condescendencia y discriminación descarada, solo para ver cómo uno de sus gerentes senior trataba a los nuevos empleados. Y ahora Javier estaba dándose cuenta de la verdad. Y era demasiado tarde. Por primera vez desde que se conocieron, Javier no tenía palabras. Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo. Pero ninguna explicación, ninguna excusa, ninguna justificación podía salvarlo de la situación que él mismo había creado. Lucía finalmente rompió el silencio. Hoy, observé cómo me trataste, dijo, su voz inquebrantable. Vi cómo me desestimaste, cómo me excluiste de reuniones, cómo me diste tareas destinadas a un becario, cómo decidiste, desde el momento en que entré, que no era la adecuada. Dejó que eso calara. Javier tragó con dificultad. Pero ella lo interrumpió. No quiero una justificación, señor Ruiz. Porque no la hay. Su voz era firme, fría, inquebrantable. Lo que vi hoy me dice todo lo que necesito saber sobre ti. Y me dice todo lo que necesito saber sobre cuántas personas talentosas has expulsado de esta empresa antes de que siquiera tuvieran una oportunidad. Se puso de pie. Javier se levantó de un salto. Ahora, espera, pero Lucía ya estaba caminando hacia la puerta. Se detuvo justo antes de llegar, girándose ligeramente sobre su hombro. Mañana, señor Ruiz, dijo con suavidad. No se moleste en venir. Y luego salió, con la espalda recta, sus pasos firmes. Porque este fue el momento en que Javier Ruiz lo perdió todo. Javier Ruiz siempre había creído en el control. Durante 15 años, él había tomado las decisiones. Había construido su reputación en juicios rápidos, liderazgo firme y una creencia inquebrantable de que sabía lo mejor. Él decidía quién era ascendido. Él decidía quién era relegado. Y hasta hace 5 minutos, había asumido que tenía el control del destino de Lucía Navarro. Pero ahora sus manos temblaban, sus dedos se crisparon mientras aferraba la carpeta que había destrozado todo lo que pensaba que sabía. Fuego Lucía Navarro, directora ejecutiva y cofundadora de Torres y Asociados. Fuego. Su rostro perdió color, su corazón latía en sus oídos. Por primera vez desde que ella entró en su oficina, no pudo encontrar su voz. Lucía lo había sabido todo el tiempo. Lo había sabido desde el momento en que entró al edificio. Y aún así, había soportado un día entero de su condescendencia, su arrogancia, sus intentos descarados de humillarla. ¿Por qué? ¿Por qué no lo había detenido antes? ¿Por qué lo había dejado cavar su propia tumba? Y entonces lo entendió. Ella quería ver exactamente cómo trataba a las personas. Y ahora, él estaba pagando por ello. Las manos de Javier se apretaron alrededor de la carpeta. Un pánico frío y sordo se deslizaba por su pecho. Todo lo que había hecho hoy, cada comentario arrogante, cada mirada despectiva, cada jugada de poder, ahora era evidencia en su contra. Evidencia que Lucía Navarro, su jefa, había presenciado de primera mano. Ya podía ver las consecuencias. Las reuniones internas, las conversaciones a puerta cerrada, los correos de la empresa que anunciarían su partida repentina e inesperada. Y las miradas, las que dirían, siempre supe que molestaría a la persona equivocada. ¿Puedes creer que le hizo esto a la directora ejecutiva? ¿Ha hecho esto antes? ¿A cuántas personas ha expulsado de esta empresa? Una ola de náuseas lo golpeó. Su control se le escapaba de las manos como arena. Y por primera vez en su carrera, no había nada que pudiera hacer al respecto. Frente a él, Lucía estaba completamente inmóvil. No se regodeaba, no disfrutaba de su caída. Solo observaba. Su expresión era indescifrable. Su confianza, inquebrantable. Finalmente, habló. Su voz era calma, controlada. Un veredicto siendo pronunciado. Hoy, presencié personalmente cómo tratas a los empleados, especialmente a las mujeres y a las personas de color. La garganta de Javier se apretó. Sus palabras tenían peso. Eran finales. Innegables. Esta no es la cultura que quiero en mi empresa. Javier abrió la boca, pero no salió ninguna excusa. Porque, ¿qué podía decir? ¿Cómo podía defender sus acciones cuando habían sido tan descaradas, tan obvias en su prejuicio? Su silencio se extendió entre ellos. Y Lucía lo dejó sentarse en el peso de su propia arrogancia. Lo dejó sentir la aplastante realidad de lo que había hecho. Finalmente, forzó lo único que se le ocurrió. Yo, no lo sabía. Lucía levantó una ceja. ¿No sabías qué, exactamente? Javier tragó con dificultad. ¿No sabía que ella era la directora ejecutiva? ¿O no sabía que era un ejemplo viviente de discriminación corporativa? De cualquier manera, su respuesta no importaba. Porque Lucía ya había tomado su decisión. La mente de Javier corría. Tenía que haber una salida. Siempre la había.
Tal vez si se disculpaba. Tal vez si prometía cambiar. Puedo arreglar esto, soltó, las palabras saliendo a tropel antes de que siquiera supiera qué estaba diciendo. Lucía hizo una pausa, y luego, rió, no fuerte, no divertida, solo una pequeña risa cortante, del tipo que dejaba muy claro que acababa de decir lo incorrecto. Se giró ligeramente sobre su hombro, su mirada fría y firme. No, señor Ruiz, dijo con suavidad. No necesitas arreglar nada. El estómago de Javier se hundió. Lucía dio un paso lento hacia la puerta. Él podía sentir su carrera escapándose con cada paso que ella daba. Necesitaba detener esto. Necesitaba decir algo. Lucía, espera, pero ella no esperó. Se detuvo en la puerta, pero no se giró para enfrentarlo. En cambio, dio el golpe final. No necesitas venir mañana. Silencio, aplastante, implacable. Y luego, ella salió, y Javier Ruiz, por primera vez en su vida, fue él quien quedó atrás. El zumbido de la actividad matutina llenaba la oficina de Torres y Asociados mientras los empleados iniciaban sesión en sus sistemas, tomaban sus primeras tazas de café y se acomodaban para otro día de trabajo. Pero hoy, algo era diferente. Algo estaba fuera de lugar. Y solo bastó una mirada a sus bandejas de entrada para entender por qué. Altavoz de mano, Javier Ruiz ya no está con Torres y Asociados. Eso fue todo, sin explicaciones extensas, con efecto inmediato por circunstancias imprevistas. Solo una declaración fría y factual. Javier Ruiz, el hombre que había gobernado esta oficina con puño de hierro durante 15 años, se había ido. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Por unos momentos, nadie se movió. Nadie habló. La gente intercambió miradas, esperando a ver quién sería el primero en reaccionar. Y entonces, finalmente, un suspiro silencioso. Desde algún lugar cerca de la sala de descanso, alguien murmuró, ya era maldita hora. Y así, la tensión se rompió. Los susurros se extendieron por la oficina como un incendio forestal. ¿Viste el correo? Sabía que este día llegaría. Debió haber molestado finalmente a la persona equivocada. No conocían toda la historia. Aún no, pero sabían lo suficiente. Sabían que Javier había estado jugando con fuego durante años. Y ahora, finalmente se había quemado. La gente se movía por la oficina de manera diferente esa mañana. No había un filo de miedo en el aire. Nadie corría a perfeccionar su postura al pasar por la ahora vacía oficina de Javier. Nadie evitaba el contacto visual, preocupado de ser el próximo blanco de sus comentarios despectivos. Por primera vez en mucho tiempo, Torres y Asociados se sentía más ligero, incluso el café sabía mejor. Carlos Sánchez, uno de los consultores senior, estaba sentado en su escritorio, mirando la pantalla. Había trabajado bajo Javier durante años. Había presenciado innumerables reuniones donde buenos empleados eran expulsados sin razón alguna más que no encajar en la cultura de la empresa. Y cada vez, no había dicho nada. Se lo había justificado a sí mismo. Así son las cosas. No es mi batalla para pelear. Mientras no sea yo, estaré bien. Pero hoy, Javier Ruiz, el hombre que una vez decidió el destino de todos los demás, había sido removido sin previo aviso. Sin un discurso de despedida. Sin una oportunidad de salvarse. Y ahora, Carlos tenía que enfrentar una verdad incómoda. El silencio había sido fácil. El silencio había sido seguro. Pero el silencio nunca había sido correcto. Y hoy decidió que nunca volvería a estar en silencio. Sofía había pasado años viendo a los nuevos empleados luchar bajo el mando de Javier. La forma en que los señalaba. La forma en que los hacía desaparecer silenciosamente. Había advertido a tantos de ellos. Les había dicho que tuvieran cuidado. Que se cubrieran las espaldas. Que nunca esperaran justicia. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba susurrar advertencias en la sala de descanso. No necesitaba bajar la voz al discutir sobre política de oficina. Porque hoy, la oficina ya no era el patio de juegos de Javier. Y eso se sentía condenadamente bien. Tomó un sorbo de su café, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. El cambio finalmente había llegado. Y tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. A las 9:30 de la mañana en punto, un segundo correo llegó a las bandejas de entrada. Altavoz de mano, Torres y Asociados avanza bajo un nuevo equipo de liderazgo, dedicado a fomentar un ambiente de justicia, inclusión y excelencia. El mensaje era claro: rombo azul pequeño, la discriminación ya no sería tolerada. Rombo azul pequeño, los empleados serían juzgados por sus habilidades, no por su apariencia. Rombo azul pequeño, la cultura del silencio, terminada. Esto no era solo una limpieza puntual, era un cambio en los cimientos mismos de la empresa. Y para aquellos que habían sufrido bajo el reinado de Javier, para aquellos que habían mordido su lengua y soportado, esto era la señal que habían estado esperando. Lucía Navarro no necesitaba enviar un correo, no necesitaba pararse frente a la oficina y dar un discurso.
Su presencia sola era el mensaje. Había entrado en Torres y Asociados como una prueba. Y en menos de 24 horas, había remodelado completamente su futuro. Había expuesto un problema profundamente arraigado. Y lo había eliminado sin dudar. Porque eso era liderazgo. No poder, no intimidación, sino la capacidad de crear cambio. El tipo de cambio que duraba. El tipo de cambio del que Javier Ruiz nunca sería parte. Para las 10 de la mañana, Javier había limpiado su oficina. Sin una salida grandiosa, sin un discurso de última hora para justificarse. Solo un hombre derrotado cargando una caja de sus propios errores. Había pasado años creyendo que sabía lo mejor. Años pensando que podía juzgar a las personas con una mirada. Y sin embargo, había fallado en ver lo más importante de todo. La mujer que había desestimado. La mujer que había subestimado. La mujer que había tratado como indigna. Era la mujer que era dueña de la empresa. Y ahora él era el que estaba siendo desestimado. El que estaba siendo juzgado. Y nadie estaba luchando por él. Porque al final, él nunca había luchado por nadie más. Bombilla, la caída de Javier no fue solo por un mal día. Fue por una vida de malas decisiones. Rombo azul pequeño, nunca juzgues a alguien por su apariencia. Rombo azul pequeño, el verdadero liderazgo no se trata de poder, se trata de justicia y respeto. Rombo azul pequeño, la persona que subestimas podría ser la que está a cargo. Y Javier había aprendido esa lección de la manera más dura. Si esta historia te inspiró, da like, comparte y suscríbete a H2 Hilo Negro para más historias poderosas. Cohete Fuego.